Buenos días, hermanos. Hoy es el domingo 10 de mayo de 2020, en el medio de la cuarentena. Y vamos a poner el enfoque, como siempre, en la palabra de Dios y lo que Dios tiene para decirnos a nosotros por medio de su palabra. Y vamos a estar en Gálatas, el capítulo 5, y los versículos 1 a 12 vamos a considerar esta mañana. Pero antes de meternos en el texto, como esta es la tercera sección importante de la epístola, de las tres, quiero volver a animarles a recordar de que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esta epístola a los Gálatas para defender el Evangelio verdadero de Jesucristo. Y lo hizo en tres maneras, como hemos visto en capítulos 1 y 2, en una defensa personal, en los capítulos 3 y 4, en una defensa doctrinal, y ahora vamos a comenzar lo que es la defensa práctica en los capítulos 5 y 6. En la defensa personal de los capítulos 1 y 2, llamamos esto la gracia y el evangelio. El apóstol Pablo explicó en el capítulo 2, versículo 4, que habían falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. Y ellos querían pervertir el evangelio de Jesucristo y decían que Pablo era un apóstol falso. Por lo tanto, Pablo demostró que no era un apóstol falso y que su mensaje del evangelio y su ministerio eran verdaderos. Esto fue en los capítulos 1 y 2. Ahora, en capítulo 3 y 4, vemos la defensa doctrinal, donde demuestra la gracia y la ley, el contraste entre las dos. Y en esta sección, él presentó varios argumentos para mostrar que los pecadores, nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por guardar las obras de la ley del Antiguo Testamento, de la ley ceremonial y civil que Dios había dado a los judíos. Y ahora llegamos al capítulo 5. Y en los capítulos 5 y 6, el apóstol Pablo toma todo lo que está explicando en cuanto a la gracia, el evangelio y la ley, y lo aplica a la vida cristiana. Por eso llamamos esta sección la gracia y la vida cristiana. Y en esta sección se presenta la relación de la gracia de Dios ahora con la vida cristiana diaria. Entonces, lo que presenta aquí es que el hecho de vivir en y por la gracia de Dios resulta en, primeramente, vivir en libertad y no en la esclavitud. La primera parte de capítulo 5. La segunda parte de capítulo 5 explica que el hecho de vivir en y por la gracia de Dios resulta en depender del Espíritu Santo en la vida diaria para así agradar a Dios, y no dependemos de la carne y de nuestros esfuerzos, sino más bien del Espíritu Santo y la gracia de Dios. En la primera parte del capítulo 6 explica que el hecho de vivir en y por la gracia de Dios resulta en vivir para otros, y el enfoque en servir a otros, y no el enfoque en uno mismo y buscando lo de uno mismo. Y por último, la segunda parte de capítulo 6, encontramos que el hecho de vivir en y por la gracia de Dios resulta en vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Ahora, en ese tiempo, habían judaizantes, eran judíos, que habían puesto su fe en Cristo, pero creían que era necesario seguir guardando las obras de la ley
para, por un lado, ser salvos y por otro lado, para agradar a Dios y ganar más su favor. Y ellos llamamos esto legalismo, el hecho de agregar algo a la gracia de Dios para ganar su favor. Y ellos enseñaban que vivir bajo leyes y reglas de ellos resultaba en la espiritualidad. O sea, al cumplir con lo que ellos decían, tanto la ley de las leyes ceremoniales civiles del Antiguo Testamento, como otras reglas y tradiciones que ellos habían impuesto, que así uno podía ser salvo y así uno podía ganar el favor de Dios. Pero la persona que vivía y que vive bajo ese sistema, bajo esa manera de pensar, esto llega a ser la forma de pensar. Ahora yo voy a expresar esto en primera persona y quiero que sepan que estoy expresando lo que es incorrecto de antemano. ¿Ah? Y ellos pensaban de esta forma: si obedezco las reglas impuestas por este líder, seré una persona espiritual. Y porque admiro a este líder, me someto a sus enseñanzas y sus reglas. Ahora, muchas veces pensamos que el legalismo tiene que ver con aquellos que, y es así, que imponen reglas y listas de lo que debemos hacer y no hacer en nuestras vidas para así ganar el favor de Dios. Pero hermanos, hoy día hay otro tipo de enseñanza, otro tipo de evangelio, o mejor dicho, otros tipos de evangelios que también hacen lo mismo, pero en otras formas sutiles. Hay aquellos que imponen las reglas de vestimenta, de lo que uno puede hacer y deportes o no, o las mujeres con el pelo y vestimenta y lo demás. Hay aquellos que practican ese tipo de legalismo para así ganar el favor de Dios o vivir una vida espiritual. Y como hemos hablado muchas veces, eso resulta en un orgullo espiritual que vamos a ver en un cachito. Pero por otro lado, están aquellos que enseñan que el evangelio de sanidad, de prosperidad y que es una perversión del evangelio por gracia, por medio de la fe de Jesucristo. Y también hay aquellos que enseñan el evangelio psicologizado, a ver, no lo dije bien, pero agregan la psicología, autoestima, amor propio y todo esto para así vivir, y uno sigue las enseñanzas de su maestro, pastor o líder, lo que sea. Terminan en esclavitud a las enseñanzas de esa persona. Otro resultado es que llega a pensar de esta forma: otra vez, esto es una forma incorrecta. Creo que tengo suficiente fuerza para obedecer, para poder obedecer y mejorarme espiritualmente. Hago lo que me dicen y cumplo con las normas que me imponen. Entonces, el enfoque está en uno mismo y dependencia de uno mismo y no en el Espíritu Santo. Continúa con la forma de pensar que es así: estoy progresando. No hago alguna de las cosas que antes hacía. Otros me elogian por mi obediencia y disciplina. Y veo que soy mejor que algunos otros de mi grupo o de mi iglesia. Y qué bueno es ser tan espiritual. El enfoque está en uno mismo. Y por último, el otro, lo que lleva esta forma de vivir o esta religiosidad, este legalismo, le llega a uno a pensar de esta manera: si tan solamente los demás fueran como yo, qué bendecido es Dios por salvarme a mí. Deseo compartir lo que sé con otros para que puedan ser como yo.
y nuestro grupo o nuestra iglesia está creciendo y tenemos una buena reputación. Qué lástima que los otros grupos no son tan espirituales como nosotros. Esas formas de pensar brotan de este legalismo, y este legalismo es un enemigo peligroso, porque primero cambia la gracia de Dios por el esfuerzo humano. Ya no dependo del Espíritu, no dependo de Dios, no dependo de su gracia, dependo de mí y mi esfuerzo. También fomenta el orgullo espiritual. Yo creo que era obvio en mi forma de expresar esto, pero esto es lo que sucede. Si bien uno no lo verbaliza en esa manera, lo piensa y lo siente. Qué bueno que soy. Y lo demás, qué lástima que no son tan buenos como yo. Y por último, nos vuelve a poner debajo del yugo de esclavitud. Por lo tanto, capítulo 5, versículo 1, comienza con esta amonestación: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por lo tanto, hermanos, esta mañana quiero animar y exhortarles que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y lo que vemos en Gálatas 5, versos 1 a 12, que al ponernos bajo el yugo de esclavitud del legalismo, perdemos en tres maneras. Leamos el texto que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, y un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Lo que quiero mostrarles esta mañana, hermanos, en este texto, es que son las tres maneras que perdemos cuando volvemos a ponernos bajo el yugo de esclavitud del legalismo. Primeramente, perdemos la libertad en Jesucristo. Perdemos la libertad en Jesucristo. En Gálatas ha sido enfatizado que Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado y de la condenación. Él pagó el precio con su sangre al morir en la cruz para comprarnos y librarnos. Y quiero parar un cachito aquí antes de seguir. Puede ser que estás escuchando y escuchas esto de ser redimido de la esclavitud y piensa, pero yo no soy esclavo, nunca fui esclavo. Y es normal pensar así, pero las Escrituras enseñan que todos nosotros al nacer, nacemos con lo que la Biblia llama la carne, y interiormente el concepto es una naturaleza pecaminosa.
Y luego, al crecer, vamos expresando esa naturaleza en los hechos pecaminosos, que son pensamientos, palabras y hechos que no agradan a Dios. Las escrituras son muy claras que Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. Esa ley moral fue codificada en los 10 mandamientos. Y nosotros en nuestra conciencia entendemos naturalmente, en forma innata, lo que está bien y lo que está mal. Y si bien la sociedad codifica mucho de esto en lo que es legal y no legal, al fin y al cabo entendemos delante de Dios que no está bien matar, no está bien pegar, no está bien robar, no está bien adulterar, no está bien blasfemar. Sabemos esto naturalmente, porque Dios al crearnos puso su imagen en nosotros y parte de esa imagen es esa ley escrita en el corazón. Y las escrituras enseñan que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente por la obra de Jesucristo en la cruz, quien al venir del cielo, Dios le envió, él vivió una vida de obediencia perfecta, y luego cuando le crucificaron, él cargó con nuestros pecados y murió en nuestro lugar, pagó nuestra pena, recibió nuestra condenación. Dios derramó sobre él la ira que nosotros merecemos. Y así, al pagar ese precio de su sangre y su muerte, él nos compra de la esclavitud del pecado, nos redime de la esclavitud del pecado y de la condenación. Y el precio fue su sangre y su muerte al morir en la cruz. En Gálatas capítulo 1, versículo 4 y 5, versículos que como iglesia estamos aprendiendo, o espero que hayan aprendido de memoria, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para redimirnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 13, leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. En el capítulo 4, otros versículos que hemos aprendido de memoria, versos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, Cristo dio su vida, murió en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna y de la ira venidera de Dios. ¿Has reconocido tu estado pecaminoso delante de Dios? ¿Te has arrepentido de tus pecados y puesto tu fe y confianza total y únicamente en Jesús para la salvación de tu alma? No te pregunto si sos religioso. No te pregunto si fuiste bautizado. Te pregunto si te has convertido de tus pecados a Cristo, pero de corazón, con todo el ser. Romano 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de parte del Señor tiempo de refrigerio. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Dice Juan 3:16,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que no te pierdas, que entiendas tu estado, que te conviertas a Cristo. Pero para los que nosotros, que lo hemos hecho, que no vamos a pensar que tenemos que ganar el favor de Dios por nuestras obras o por cumplir con reglas. Ellos, los judaizantes legalistas, estaban imponiendo esto sobre los gálatas. Los gálatas estaban chupando esta falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo dijo en el versículo 12, aquí, yo Pablo digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Si hacen que la circuncisión sea una condición para la salvación, entonces Cristo no les puede ayudar ni salvar. La redención en Cristo no nos sirve si buscamos justificarnos por la ley y ganar el favor de Dios por obras. Además, es imposible justificarnos por la ley y ganar el favor de Dios por obra, porque fallaremos. Verso 3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, y es imposible guardar toda la ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, dice Gálatas 2:16. Es imposible. Entonces, que entendamos que si nos ponemos debajo del yugo de la esclavitud nuevamente, perdemos la libertad en Jesucristo. Segundo, perdemos las riquezas de la gracia de Jesucristo. Dice, de Cristo os desligasteis, verso 4, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El mismo apóstol en Efesios 3:8 explica la gracia de Dios en esta forma. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, miren lo que le llama, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Además, en Colosenses capítulo 2, versículo 3, leemos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y acá en el versículo 5 leemos de alguna de estas riquezas inescrutables de la gracia de Cristo, que son el Espíritu Santo que mora en nosotros y la esperanza de la justicia que aguardamos pacientemente por fe. Verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Como resultado, verso 6, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pero si agregas las obras de la ley a la salvación y buscas ganar el favor de Dios por tus obras, verso 4 dice que te cortas o te desligas de tu dependencia de Cristo. En efectivo, uno sustituye las obras de la ley y guardar reglas por la fe en Cristo y su gracia. Dejas la esfera de la gracia de Dios para estar en la esfera de la ley. De Cristo os desligasteis, verso 4, los que por la ley os justificáis, ya se ha cortado de él. De la gracia habéis caído, has abandonado la gracia de Dios. Esto no quiere decir que si has puesto tu fe en Cristo y por seguir falsas enseñanzas
has ido al legalismo. Eso no quiere decir que pierdes la salvación eterna de tu alma si realmente de corazón te convertiste a Cristo. Pero estás saliendo de la esfera de la gracia de Dios para ubicarte en el legalismo, en las obras de la ley. Y estás perdiendo así, en esta forma, las riquezas de la gracia de Jesucristo. Entonces, perdemos lo que es la libertad en Cristo, perdemos las riquezas de la gracia de Cristo, y por último, vemos que perdemos la carrera que Cristo nos dio a correr. El verso 7 comienza diciendo, vosotros corríais bien en el pasado. Vosotros corríais bien, Gálatas. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Acá utiliza la figura de una carrera para la vida cristiana. Es una figura que encontramos en las Escrituras en otro texto. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, versículo 24, leemos, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. También en Hebreo 12 leemos estas palabras. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios quiere que con paciencia corramos bien la carrera de la vida cristiana con los ojos puestos en Cristo. Pero los Gálatas por tiempo corrían bien, pero alguien les puso la traba. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? La figura es de uno que sale de su carril, no sé, en los Juegos Olímpicos o en carreras donde tienen los carriles marcados y uno ve que tienen que correr. Cuando yo era más joven, corrí en carreras de 500 metros, de 800 metros, de 1 kilómetro. Y tuvimos que mantenernos en el carril. Y si uno salía del carril y empujaba al que estaba a su lado, le hacía desviar o capaz le ponía la traba y se caía y perdía. Esta es la figura de los legalistas que están así empujando, desviando o poniendo la traba a los gálatas que estaban corriendo la carrera de la vida cristiana y ahora están estorbados. Este legalismo les llevaba a no obedecer a la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en el verso 8 que esta persuasión, esta enseñanza no procede de aquel que os llama. Leemos en Gálatas 1:6 que Dios el Padre es el que nos llamó por su gracia o por la gracia de Cristo. Y el apóstol Pablo dijo que en capítulo 1, versículo 15, que Dios le llamó por su gracia. Dios es el que nos llamó. Escuchamos su voz, respondimos al mensaje del Evangelio. Pusimos nuestra fe y confianza en Cristo, habiéndonos arrepentido de los pecados, si lo has hecho. Y esta persuasión no viene del que nos llamó. Y Pablo expresó, por otro lado, su confianza en la fidelidad de los Gálatas, pero antes mencionó en el verso 9 que esta persuasión poco a poco afecta a otros. Él utilizó la figura común en las Escrituras, verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa.
Cuidado con esto. Al permitir que algunos comiencen a enseñar que hay que seguir reglas y para ser espirituales y para ganar el favor de Dios, esto de a poco va a afectar a otros y van a terminar desilusionados porque encuentran que no pueden cumplir. Obvio no podemos. Dependemos del Espíritu. Necesitamos de Él. No debemos meternos nuevamente en la esclavitud, sino en la libertad de Cristo. Entonces, él expresó su confianza en la fidelidad de los Gálatas en la primera parte de verso 10, cuando dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaré de otro modo. Pero también expresó su disgusto con los legalistas. La segunda parte de versículo 10, mas el que os perturba llevará la sentencia, o literalmente la condenación, quien quiera que sea. Entonces nos indica que Pablo no estaba exactamente seguro quiénes estaban enseñando esta falsa enseñanza, pero digo, no importa, ellos llevarán la condenación. Y el versículo 12, una exclamación muy fuerte, ojalá se mutilasen los que os perturben. Uy, ellos quieren practicar esa cirugía que era parte de señal de pacto de judaísmo. Bueno, que se mutilasen, dice. Ve cuán fuerte es. Y termina explicando en el verso 11, yo hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Por lo tanto, quiero animarles. Primeramente, no pierdas tu libertad en Cristo. No vuelvas a meterte en la esclavitud de reglas, de leyes que no se puede cumplir. No pierda la riqueza de la gracia de Jesucristo. No abandones la gracia para ponerte debajo de la esfera de la ley. Y no pierdas la carrera que Cristo te dio a correr, que corras con paciencia la carrera, los ojos puestos en Cristo, que corras bien y que termines bien la carrera. Y como dice otra vez el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, leyendo estas palabras uno puede llegar a pensar, bueno, la libertad en Cristo, qué bueno, pero uno puede usarlo para hacer lo que quiera. No, es el donde el versículo 13 en adelante ya trata. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso es el siguiente mensaje. Pero para hoy, que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo, te pido que tu Espíritu Santo aplique tu palabra a nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones. Sabes quiénes están escuchando esto, que son tus hijos, y los que todavía no lo son, que todavía no han puesto su confianza en Jesucristo para la salvación de su alma. Todavía dependen de su religión, o dependen de sus buenas obras, o de ser buena persona, o de su bautismo, de alguna peregrinación, o de algo. Pero no dependen totalmente de Cristo. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo dé convicción de pecado para entender el gran precio que Cristo pagó para redimirnos
de la esclavitud del pecado y ponernos libres en Él, delante de ti, por tu gracia. Pido esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les anime, cuide y fortalezca.